Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que estás ahí, que otra vez estamos juntos para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este día que nos estás dando y por la posibilidad de abrir tu carta de amor. Que tu Espíritu Santo nos instruya, nos redarguya siempre de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a ser honrados siempre en la batalla de la vida, porque queremos hacerte feliz, Padre, porque te amamos. Ayúdanos a apasionarnos cada día más y más de ti. Y ahora, que al abrir tu palabra podamos escucharte. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te amamos. Amén. La lección para el viernes 12 de julio para estudiar y meditar. También puedes leer la ley dada a Israel y Dios cuida de los pobres en Patriarcas y Profetas, página 310 a la 324 y 570 a la 577. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que distinga tanto de las leyes dadas por Moisés como el espíritu generoso, tierno y hospitalario manifestado hacia los pobres. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo quienes le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel, ni siquiera quien sufra por falta de alimentos. Esto está sacado de Patriarcas y Profetas, página 570-571. Estas regulaciones tenían por objeto bendecir a los ricos tanto como a los pobres. Habrían de refrenar la avaricia y la inclinación a la autoexaltación, y habrían de cultivar un noble espíritu de benevolencia, y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre todas las clases, habrían de favorecer el orden social y la estabilidad de gobierno. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos. Patriarcas y Profetas, página 575. Preguntas para dialogar. Del modelo que Dios le dio a Moisés y a los israelitas para el tipo de sociedad que debían establecer. ¿Qué característica, ley o reglamento te llama más la atención? De lo mencionado específicamente en el estudio de esta semana o en tu lectura más amplia. En las leyes que les dio a su pueblo, ¿por qué crees que Dios parece estar tan enfocado en los más vulnerables? ¿Cómo deberíamos entender estas leyes en la actualidad y relacionarnos con ellas? ¿Cómo decidir cuáles son aplicables y relevantes para nosotros hoy? ¿Qué es lo más importante que podemos aprender de estas instrucciones detalladas sobre cómo los israelitas debían ordenar su sociedad y su vida? Resumen de la semana. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel que sufría en Egipto e intervino para rescatarlo. Trató de construir una relación de pacto especial con ellos y trabajar con ellos para establecer una nueva sociedad que fuese una bendición para todos, incluso para quienes a menudo son olvidados, marginados y vulnerables. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Nuestra única seguridad. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿A quién, si quisiera resistirle, le iría bien? Job, capítulo 9, versículo 4. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Fue alcanzado por el amor de Jesús, lo mismo que Pedro a orillas del mar o Mateo en el banco de los cobradores de impuestos. Tal vez el temperamento del egoísta Pedro o el explosivo Juan, el hijo del trueno, fuese peor que el de Judas, solo que todos ellos fueron un día sensibles a la voz de Jesús y acudieron a él llevando su carácter deformado por el pecado, su personalidad desfigurada por los traumas
y complejos y un pasado lleno de episodios vergonzosos. La tragedia de Judas no se debió a la falta de oportunidades. Así como los otros 11, él también tuvo la oportunidad de convivir diariamente con Jesús, pero no obedeció su voz, que fue endureciendo lentamente su corazón, jugando con las cosas santas y sin darse cuenta entró en la tierra de nadie, en el valle de la insensibilidad, en el país del cual no hay retorno. ¿A quién si quisiera resistirle le iría bien? Es la pregunta del texto de hoy. Mucha gente queda confusa cuando alguien que estudiaba y predicaba la palabra de Dios cae de repente y se aparta completamente de los caminos de Jesús. Caer, aunque es una experiencia dolorosa y hasta trágica, no sería el mayor problema, porque en el momento en que el ser humano saca los ojos de Jesús, puede hundirse en el mar de la vida, como Pedro. Pero ¿cómo entender que alguien no quiera saber nada más de Jesús e incluso se vuelva contra Dios, su doctrina y su pueblo? Casi siempre por detrás de toda actitud semejante existe una historia de endurecimiento gradual. Nadie abandona a Jesús y a su iglesia de un momento para otro. La voz de Dios, que no es otra cosa que el trabajo del Espíritu Santo en el corazón, siempre está hablándonos. Pero si el hombre comienza a jugar con ella, la oye, pero no le hace caso, se familiariza con ella, pero no la respeta, estudia la palabra, pero no la obedece, conoce la luz, pero no la sigue, ¿cuál será el fin? Nadie puede estar seguro lejos de la orientación divina. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? La única seguridad del hombre es dejarse guiar por la voz del Espíritu y también lo es para cada uno de nosotros y para la Iglesia. Tengo la certeza de que la Iglesia triunfará, pero no será por causa de una profecía que anuncia su victoria, sino porque permitió ser guiada por el Espíritu Santo. La seguridad de la Iglesia no está en sus edificios, ni en sus instituciones, ni tampoco en los hombres brillantes que pueda tener, ni en los métodos, por más bíblicos que sean, no. Ella triunfará solo en la medida en que todos, líderes y liderados, seamos sensibles a la voz de nuestro Dios Creador, porque nadie se endureció contra Dios y permaneció seguro. Que en este nuevo día que tenemos por delante tú y yo podamos pensar. El fin de Judas fue trágico. Cuando vio que todo estaba perdido, se apoderó de él el remordimiento y la desesperación. Entonces fue y se ahorcó. Un triste final para alguien que convivió con Jesús, pero que nunca se enamoró, nunca se apasionó de su Dios vivo, su Dios creador, su Dios todopoderoso. Nunca quiso escuchar su voz. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde y te llene de su paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.